Hoy os vengo a hablar del nuevo bastón del X para 2024, el Neotrail Pro FX1 Superlight, también conocido o mal conocido como Alpha Trail, por el nombre de su nueva empuñadura, diseñada por François Dehén junto con el equipo del X, y es que este nuevo bastón es una combinación entre el antiguo Neotrail y el tan conocido Ultra Trail FX1 Superlight. La historia de este bastón surge de que François Dehén y muchos otros atletas del X que preferían la empuñadura clásica a la empuñadura de trigger según para qué actividad, terminaron afeitando esta empuñadura y minimizándola, haciéndola más ligera y adaptándolo a las necesidades que ellos tenían. Entonces la gente del X, después de ver todo esto, hablando con ellos, hablando con estos deportistas, fueron desarrollando distintos prototipos de empuñadura hasta llegar a esta nueva Alpha Trail. Como veis, la grande diferencia es que es una empuñadura más finita, con no tanto volumen, para poderlo agarrar con más firmeza. Además no es tan cilíndrica, sino que tiene unos cortes algo planos, lo cual permite que el agarre pueda hacer más fuerza. Está más optimizado para el puño cerrado y el agarrarlo con fuerza así. Y otro gran cambio, el cual yo ni siquiera me había parado a pensarlo, ya que no uso este tipo de empuñadura, pero ahora que lo veo lo entiendo perfectamente, es que han cambiado de esta empuñadura de seda, que era muy cómoda y a simple vista se sentía muy bien, pero que cogía algo de humedad, a un material más sintético que también es agradable al tacto, pero está perfectamente optimizado para la transpiración y para que no se empape tanto y no nos transmita toda esa humedad a la mano. Además veo que es un poquito más ancha, lo cual a la hora de meter la mano y apoyarla nos está envolviendo mejor y nos está permitiendo que ese apoyo en el bastón sea más centrado. Hago una aclaración importante, y es que para todos aquellos que no uséis el sistema de guante del X y os guste este nuevo sistema con empuñadura en aro, es muy importante que reguléis a vuestra mano a la perfección esta empuñadura. Y esto en este bastón concretamente se hace agarrándola con fuerza, tirando para arriba, se desbloquea y aquí podemos tirar y hacerla más corta o más larga en función del tamaño de nuestra mano, de si llevamos guantes o no. Entonces lo que es muy importante es que la regulemos de tal forma para que una vez bloqueada, cuando nuestra mano entre y recaiga sobre ella, nuestra conexión entre el pulgar y el índice caiga directamente pegada al bastón. Esto nos va a hacer que la transmisión de fuerza se parezca mucho a lo que conseguimos con el guante. No va a ser tan eficaz, pero sí que se va a quedar muy cerca. El que nuestra mano quede súper pegadita a esta parte del bastón, y así también cuando lo soltemos atrás el bastón nos recobre de forma más fácil. Y no agarrarla como veo a muchos que pasan la mano por aquí y se apoyan de esta forma en el bastón o lo agarran así directamente, ya que de esta forma no estamos descansando la mano y tenemos que ir siempre agarrando el bastón con fuerza. Por lo tanto, toda nuestra musculatura del antebrazo se nos va a sobrecargar sin necesidad. En el resto de características es como los otros modelos Superlight, un bastón que se pliega de forma muy fácil en 4 tramos, pero que uno entra dentro de este otro y queda como si fueran solo 3 tramos. Eso sí, un bastón que queda muy cortito recogido, al ser tan fino ocupa muy poco en la mochila y se puede guardar muy fácil. A la hora de montarlo, simplemente lo dejamos caer, tiramos de este tramo y ya lo tenemos listo para usarlo. Y otra característica importante del X es su punta, que recoge todos los bastones, y es que flexa hasta 30 grados. Esto hace que lo típico que se nos mete el bastón entre dos piedras y hacemos palanca, toda esa fuerza no se la lleve el bastón
y lo podamos partir, sino que lo hace la punta y vuelve a su posición inicial, y así le quita ese riesgo de fractura cuando se nos queda enganchado la punta. Como veis, a nivel estético han querido representar esa fusión entre las características del corcho y la empuñadura Shark y ese minimalismo. La verdad que son hermanos mellizos. Y el bastón Neotrail, y esto lo han querido representar con esa fusión de los dos colores, que yo siempre he escuchado que rosa y rojo, puñetazo en el ojo. Pero la verdad que han conseguido integrarlo muy bien en este bastón tan llamativo. Además, por si no lo sabíais, los tramos de los bastones Lecky, tanto este de abajo como este en medio, los puede reparar el usuario en su misma casa, simplemente comprándolos por separado. De todo esto tengo un vídeo que os dejo aquí, en el cual explico todo esto al detalle y cómo, si partes tu bastón, no tienes que comprarte otro, sino que simplemente con comprar el tramo correspondiente será suficiente. Espero que os haya gustado conocer la historia en profundidad de este bastón. Yo personalmente me sigo quedando con la empuñadura Trail Shark, pero entiendo que haya un perfil de gente que este bastón sea su nuevo amor platónico.